hay ninguno pendiente, ¿cierto? Ya. Para comenzar con este ejercicio, ya vamos a ver lo que dice el enunciado. Dice, en el esquema de la figura, el bloque P, en este caso este bloque, tiene un peso, ¿ya? Se mantiene en equilibrio cuando se aplica una fuerza F de 500 newton. Es decir, para mantener este bloque en equilibrio en este sistema, esta fuerza es de 500 newton. En el punto B del sistema de cables. Y nos piden determinar en este caso ahora las tensiones en los cables y el peso de P. Ya, entonces vamos a determinar las tensiones en los cables y el peso de P. Vamos a comenzar en este caso con una fuerza conocida, que es la de 500 newton. ¿Ya? Con eso vamos a empezar. Vamos a generar una especie de triangulación, porque aquí acá tenemos un ángulo de 10 y se forma un triángulo, mire. Vamos a hacer de esta manera. Voy a hacer el mismo dibujo al lado acá, donde este va a ser el punto A, ¿cierto? Lo mantenemos. Este va a ser el B. Pero esa fuerza de 500 newton la vamos a dejar así. Y voy a tomar el valor de los 500. ¿Ya? Y después cerramos el triángulo. ¿Ya? Nos queda así. Donde acá vamos a colocar el nombre del tramo, este tramo. Le vamos a colocar tramo VA o AB, como quieran llamarlo ustedes. Ahí. Acá se genera otro tramo, ¿ya? Como acá tenemos en este caso C, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá, colocar C, que sería ese de abajo, y vamos a colocar tramo, por ejemplo, CB, ¿ya? Y los 10 grados en este caso, que son los que están acá. Ahí tenemos los 10 grados. ¿Se entiende? Entonces lo que hicimos es generar un triángulo, tomando en este caso este punto que estaba acá a fuerza de 500 newton, pero lo trasladamos para cerrar acá el triangulito. Y nos quedó así. Entonces lo que hicimos, la fuerza que estaba de 500 newton, la fuerza de 500 newton la trasladamos hacia atrás, generamos un triángulo acá. Vamos a hacerlo más fino con un... Aquí generamos un triángulo. ¿Ya? Y lo dejamos acá expresado. ¿Hasta ahí estamos bien? Acá se genera un ángulo de 90, ¿cierto? Un ángulo recto. Por tanto, ¿cuánto va a ser el valor del ángulo del que está en la parte superior acá? Profe, esta es la segunda parte de la materia, ¿cierto? Sí, en la segunda parte, para que terminen la guía completa, después la puedan realizar. Ya. Entonces va a tener que dar un poco más de tiempo para terminarla. Exacto, sí, no hay problema. Yo le habilito más tiempo. Y dije ya, mejor se lo desarrollo al tiro, así pueden hacer la guía completa. Y revisamos. Ya. Si este es 90, que es un ángulo recto, ¿cierto? Este de abajo. Este es de 10, ¿de cuánto sería el de arriba? 100. No, 90, 100, 80. 80, ¿cierto? Tiene que formar 180. Por tanto, el de arriba este va a ser de 80 grados.
¿Cómo fue eso, profe? ¿Cómo? Este triangulito acá tiene que formar 180 grados. Todo triángulo forma 180 grados. Como acá tengo un ángulo recto, acá abajo, este ángulo recto siempre es de 90. ¿Ya? Aquí se me forma un ángulo recto de 90. Y acá tengo 10, serían 100. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? 80. 80. Y esos 80 se van acá arriba. Lo que quiero es determinar en este caso las tensiones de los cables y determinar en este caso el peso de P, que en este caso es el cubo que está ahí. Entonces, digo lo siguiente. Tenemos los 500, ¿cierto? Por el ángulo opuesto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. El tramo BA, el tramo CB, todos tienen un ángulo opuesto. Por ejemplo, el tramo BA tiene su ángulo. Por ejemplo, el tramo BA, acá lo vamos a escribir tramo BA, se divide por, en este caso, el ángulo opuesto. Si el tramo BA está arriba, el ángulo opuesto al tramo BA, ¿cuánto es? Si este es el BA, ¿cuánto sería? ¿Dónde está el ángulo opuesto? 90. 90, ¿cierto? Es el ángulo recto que está al otro lado. ¿Ya? Porque los que están pegados a la diagonal son adyacentes. Entonces, el ángulo opuesto sería 90, ¿cierto? Por tanto, lo voy a colocar seno de 90. ¿Ya? Siempre con cero. Es igual, porque tengo que hacer un equilibrio entre las fuerzas. Mantener la estructura en equilibrio, para que, en este caso, no se mueva de su posición. ¿Ya? Vamos con la segunda. Tengo estos 500 que son conocidas, la fuerza es conocida, es 500 newton. Partido por el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de los 500? 90. 90, 10. 10, el que está al otro lado, ¿cierto? El que está al otro lado es el ángulo opuesto, 10. Y eso va a ser igual también al tramo CB partido por seno del ángulo opuesto. El tramo CB, ¿cuál es el ángulo opuesto del tramo CB, de la que está en la parte inferior? El tramo que está en la parte inferior. 80. 80. Excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, hasta ahí se entiende. ¿Qué vamos a hacer? Como las tres están igualadas, vamos a tomar estas dos primero y las vamos a desarrollar para sacar el tramo BA. Entonces, tramo BA lo tengo que despejar. Y para despejar BA, ¿qué le tiene que pasar al seno de 90? Que está dividiendo. Tiene que pasar para el otro lado Multiplicando. multiplicando. Por tanto, me va a quedar los 500 newton por seno de 90, ¿cierto? Partido por seno de 10. ¿Cuánto les da eso? $2.87. 2.87, no, seno de 10. Revisen bien el valor de la calculadora.
Porque la calculadora de la coma es como en punto. ¿Cuánto le da eso? 2879.38. Exacto. 2879. Coma 38. Que son newtons. Ya. Ahora hay que hacer lo mismo con el tramo CB. Tomo los 500, lo igualo con el tramo CB. Entonces me quedaría tramo CB partido por seno de 80 es igual a los 500 partido por seno de 10. Y tramo CB va a ser igual a los 500 por seno de 80 partido por seno de 10. Y eso me da eso 2835.6. 2835. Excelente. Tengo los dos tramos, tramo CB y tramo BA. Y ahora tengo que ir por el otro lado. Ya tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. Por tanto, acá se me va a generar otro triangulito. Se lo voy a dibujar de nuevo. Ese es C, este es D. Una fuerza que está hacia abajo. La fuerza no importa en cuál de los dos puntos la pongamos, ¿cierto? Tengo que generar el triangulito. Ya, ok. ¿Ya? Tengo que generar el triangulito. Tengo la diagonal que es la CD, entonces le vamos a colocar tramo CD. Y este es el tramo BC. Y este es P. ¿Cuáles son los ángulos que corresponden? A ver. ¿Cuál sería el ángulo que corresponde al de acá abajo? $90, 20 y 70. A ver. Yo sé que aquí hay un ángulo recto. De 90. Sí. Pero fíjense por dónde está ubicado el 20. Está ubicado por la parte de afuera. ¿Sí o no? El triangulito, ¿se dan cuenta? Esto es como que, voy a cerrar el triangulito. Está ubicado por la parte de afuera. Por tanto, el ángulo interno, ¿cuánto es? Si 20 es la parte de afuera. 160. No. Recuerden que entre los tres lados del triángulo me tiene que formar 180. 95. No. Fíjense que aquí también se forma un ángulo de 90. Pero ya tengo 20. Hay 70 grados ahí. Excelente. Por tanto, acá adentro tienen que haber 70. ¿Se dan cuenta? Si tengo 20 por afuera, Empieza bobo. serían 70.
Ya, si tengo 90, ¿cierto? Porque aquí tengo el ángulo recto. Yo sé que ese ya es 90. ¿Cuánto vale el de arriba? 20. 20. Ya. ¿Puedo hacer la igualación entre las tres ahora? Tengo que tener una variable conocida para hacer la igualación. ¿Puedo hacer la igualación entre las tres? Tal como lo hice con el triángulo del lado de acá, lado izquierdo. Sí. Sí. Ya, veamos. ¿Cuál es la variable conocida? A ver, tengo que tener una variable conocida. CD. CD. ¿Cuánto vale CD? Tengo la variable CD, la variable conocida CD. ¿Cuál es la variable que tengo conocida? A ver, ahí búsquenla ahí. ¿Cuál es la variable conocida? Ahí. ¿Cuál sería la variable conocida? A ver. Búsquenla, a ver si me pueden decir la variable. Para hacer una igualación entre tres fuerzas con su respectivo ángulo, yo tengo que tener una fuerza conocida. Porque si no, no podría, en este caso, obtener la variable. ¿Cierto? Yo digo que no hay, que P es como X. No, tengo que tener una conocida. Si no tengo, imagínense, pongamos en cuenta que, por ejemplo, tengo el tramo CD. Ya, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Partido por seno. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde a CD? ¿El opuesto cuál es? 90. No. 90. Y lo igualo a P. ¿Cuál es el seno que le corresponde a P? 70. 70. Bien. Y lo Entonces igualo a... sería DB. ¿Puedo en este caso obtener, en este caso, es igual al tramo BC, ¿cierto? Partido por el seno de... ¿Cuál sería el ángulo? 20. BC, 20. ¿Puedo obtener algún resultado de eso? ¿Puedo llegar a No, el tramo CD? no, no. No, ¿cierto? Necesito tener una variable conocida. ¿Cuál es la variable conocida? Mírenla bien. De esas tres tengo una que es conocida. ¿Cuál ¿P no será? es igual a los 500 newton, profe? P es igual a los 500 newton, no. F es igual a los 500 newton. Pero ahí tenemos que considerar que el seno 90 es 1. ¿Sí? Pero es que no me ayuda mucho. ¿Se dan cuenta? Si me da uno, me sigue quedando TCD, el tramo CD. Mírenla bien. ¿Cuál es la variable que tengo y que es conocida? Les doy una pista. El que habíamos sacado. Les doy una pista. El orden de los factores no altera el producto. El tramo se ve. El tramo se ve. Se ve. Excelente, miren, el tramo CB ya lo habíamos calculado, 2835, y aquí dice tramo BC. CB o BC da exactamente lo mismo. Por tanto, ya tengo uno Claro, que conocido estamos equilibrando la fuerza 1 con la fuerza 2, sí. en la misma barra, ¿no? Ese mismo cable. Por tanto, yo puedo decir lo siguiente, el tramo CD, seno de 90, ¿cierto? Es igual al tramo BC, que vale ¿cuánto? 2835.6.
seno de 20 es igual a P seno de 70. Y ahora sí, puedo hacer la igualdad. Tomar esos dos, después tomar estos dos. O sea que ahí tendríamos que 2835,6 partido por el seno 20 va a ser igual a TDC. Es igual a TDC clavo partido por su seno de 90. Como seno de 91 es lo mismo. ¿Cuánto le daría el tramo CD? Le da el tramo CD. 8290,7. ¿Todo le dio 8290.7? Estoy en eso, profe, estoy en eso. Sí, 8290,7. Excelente. Ese es el resultado. Newton. ¿El P entonces cuánto es? ¿Vale P? Siete mil 7790,7. ¿Y hice el resto? ¿Todos de acuerdo? 7790.7. Sí, excelente. Veamos, ¿qué nos falta entonces? Me dice que determinar las tensiones en los cables. Tengo las tensiones. La tensión en el cable BA es de 2879.38 newton. La tensión en el cable CB, 2835.6 newton. La tensión en el cable CD, 8290.7 newton. Tengo las tres tensiones, los tres cables. ¿Ya? Que vendrían siendo ese cable, tramo AB, tramo BC, tramo CD. Tengo los tres cables. Y aparte dice, ya, determinar las tensiones en los cables y el peso de P. ¿Cuánto pesa P? ¿Cuánto es lo que pesa P? 7790,7 Newton. Ah, lo pillé ahí. Los pillé. Los pillé. 7790.7 son newton. Es una fuerza. ¿Cuánto es el Ah, peso de P? Fíjense, mire. Al peso, si yo lo multiplico por la gravedad, eso me da newton. Por tanto, si ya me dan los newton y conozco la gravedad, puedo obtener el peso. ¿Cuánto es la gravedad? 9.81 metros partido segundo al cuadrado. 9.81, ¿cierto?
Entonces, si P no lo conozco, 9.81 es la constante, ¿cierto? esa es la gravedad, sí. 9.81, 9.86, 10 en algunos libros aparece como 10. ¿Saben por qué varía? En algunos libros aparece 10. ¿La gravedad es la misma para para toda la Tierra o varía un poquito? Debería variar dependiendo ¿La altura? de la altura. Varía ya de acuerdo a dónde lo ubiquemos con respecto al centro de gravedad. Acuérdense que la Tierra es achatada en los polos. Entonces hay una pequeña variación. No afecta mucho, pero una pequeña variación. Ya, por eso que en algunos libros aparece como 10. Por tanto, P, el peso, va a ser los 7.790,7 dividido por 9,81. ¿Y eso me da? 794.16. Verdad. 794 kilogramos. Ahí sí. ¿Ven? Ahí está. 794. ¿Se va entendiendo? ¿Todos van entendiendo o no? ¿O alguno quedó con duda? Se ¿Vamos a hacerlo entiende, así? se entiende. Yo tengo una duda. Cuando se calcula la tensión, siempre se ocupa seno, ¿cierto? ¿O en algún momento se ocupa coseno? Sí, siempre se ocupa el seno. Ah, ya, vale. Acuérdense que las tensiones tienen componente en Y y en X, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Pero estas fuerzas que están acá, ¿en qué eje se encuentran? ¿En el eje Y o en el eje X? En el X. ¿En el X? El Estas eje I. Seno. están en el eje Y, ¿ya? Están en el eje Y. Como están en el eje Y, están actuando en el eje Y, a mí me sirve las fuerzas que ya actúan en el Y. Si estuvieran en el eje X, me servirían las fuerzas que actúan en X, y ahí tendría que hacerlo con coseno, ¿ya? Así que no siempre seno. Depende en este caso si la fuerza está en el eje Y o está en el eje X. Si está en el eje X, si está actuando en el eje X, a mí me sirve en este caso hacerlo con coseno, porque los cables ya se están generando una fuerza, en este caso axial, pero en el eje X, no en el eje Y. Y ahí ocuparía coseno. Pero acá están en el eje Y. Pero lo único que cambia sería eso, ¿no? El resto se mantiene igual. El ejercicio, el procedimiento es el mismo. Ya le voy a hacer un ejercicio nuevo. Vamos a asumir que acá arriba teníamos una muralla. Y acá es un cable. Tiene un cable. Acá tenemos otro cable. Que puede ser incluso aquí, bueno, buscar ahí como una polea, una cosa así. Una polea. Y
acá se está ejerciendo una fuerza, ya sea porque se esté levantando un peso, ya de aproximadamente 500 kilogramos. Yo acá le voy a dar los ángulos. Le voy a dar el ángulo de acá. Este ángulo es de 40. Y este es de 50. Acá le voy a colocar letra A, letra B y letra C. Les voy a pedir que me determinen la tensión de los cables AB y BC. Determine la tensión de los cables AB y BC. Determinar tensión cable AB y BC. Estamos en lo más básico de lo básico, porque quise empezar de a poquito, porque después vamos a calcular la deformación más adelante que se ejercen en los cables. Pero ahí ya, por eso que necesito avanzar de a poquito para que ya los términos no sean tan extraños para ustedes. Porque si los vamos de lleno, van a quedar súper colgados con el tema. Ya, ¿pueden hacer eso? Ya, lo primero que tienen que analizar es que yo les di un peso, 500 kilogramos. ¿Ya? Por tanto, yo tengo que transformar ese peso a fuerza. ¿Ya? Eso es lo primero que yo tengo que hacer, transformar ese peso en fuerza. Si lo dejo en newton, ¿cuánto me queda? Serían los 500 por 9.81. Sí, 500 por 9.81. Serían 4.905. Ahora sí pueden trabajar. Ya, recuerden que pueden hacer dos triangulitos. Ahí, uno para un lado y el otro para el otro. Y calcular en este caso las tensiones de los cables. Calcúlenme primero al lado la tensión de AB para que vayamos trabajando todas en la misma sintonía. Ya, la tensión en AB. Después la tensión en BC. Ya, son las 14:38, quedan 4 minutos. Se va a cortar a las 14:42. ¿Ya? Los conectamos a las 14:50 para que la grabación se transforme. Sí, en 4 minutos más se corta y nos conectamos a las 14:50. Bueno, Ya. ¿Cómo quedaría el tramo AB?
profe. ¿Hay alguna posibilidad que nos pueda explicar de nuevo? Es que como entramos tarde, no caché cómo era lo que se hacía, lo que estaban haciendo. Ya, miren. A ver, antes que se corte. Primero tengo que, para poder calcular las tensiones, ¿ya? Yo tengo que descomponer un lado del otro. Entonces voy a generar un triangulito, ya por el lado del tramo AB. Entonces me va a quedar así. Este es el cable, que es el tramo AB. La fuerza que nosotros obtuvimos, que es de 4.905, me va a quedar así. Y para cerrar, la parte superior, que no tiene cable. ¿Ya? Acá ya me dan un ángulo, que es 50. Yo sé que aquí hay un ángulo recto. Por tanto, ¿cuál vendría siendo el otro ángulo? Que este es 50, este es 90. ¿Cuánto? 40. 40. 40. Entonces yo tengo que hacer una igualación. Digo, el tramo AB, la fuerza se está ejerciendo en I, por tanto, seno, ¿de qué ángulo? Del opuesto. Si este es el tramo AB, el ángulo opuesto, ¿cuál vendría siendo? 90. 90, lo que están al otro lado. Bien. Y eso lo tengo que igualar al valor conocido, que son los 4.905, partido por su seno del ángulo opuesto. ¿Cuál va a ser el ángulo opuesto a 4.905? ¿Cuál sería su ángulo opuesto? 50. 50. Y ahí tengo que despejar y obtengo el tramo AB. Y lo mismo para el tramo BC. ¿No ven?